Somos el equipo 5.2 y vamos a explicar sobre el tema oxidación. Los integrantes son Jared Antoine, Arriaga Rodrigo, Said Ezequiel, Eduardo Velázquez, David Ramsés y su servidor José Eduardo. Bueno, vamos con los objetivos. Primero y general, entender cómo ocurre la oxidación en los metales, qué factores influyen en su desarrollo y por qué es relevante en la química y en la ingeniería. Específicos, explorar las causas de la oxidación de los metales y las condiciones que los favorecen. Evaluar las características de las capas de óxido utilizando el cociente de Pillin-Bedworth. Analizar las diferentes velocidades de oxidación según el tipo de óxido formado y su impacto en la durabilidad de los materiales metálicos. Bueno, vayamos con la parte de introducción. La oxidación es un fenómeno químico clave en la ciencia y la ingeniería presente en nuestra vida cotidiana y en múltiples procesos industriales. Básicamente ocurre cuando un metal pierde electrones, generalmente al interactuar con el oxígeno del aire, lo que da lugar a la formación de óxidos. Uno de los ejemplos más comunes es la oxidación del hierro, que genera óxido férrico, más conocido como herrumbre. Sin embargo, no todos los óxidos afectan a los metales de la misma forma. Mediante herramientas como el diagrama de Ellingham y el cociente de Pillin-Bedworth, es posible determinar si una película de óxido actuará como una capa protectora o facilitará la corrosión, lo que resulta fundamental para garantizar la resistencia de las estructuras metálicas. ¿Qué es el óxido? El óxido, en términos generales, es una reacción química superficial en la cual un metal pierde varios electrones, usualmente al reaccionar con un gas y además estar en presencia o no de una humedad. En este ejemplo, da lugar a una formación de óxido férrico, una capa superficial de color rojo, marrón o rojizo, como se muestra en la siguiente imagen. La oxidación se origina mediante dos cosas. Al momento que un átomo se empieza a oxidar es porque está perdiendo electrones, a eso se le llama oxidación, mientras que la reducción es la que gana electrones, como se muestra en las imágenes. El hierro funcionará como un ánodo, ya que este cederá electrones. El oxígeno como un cátodo, ya que este es el que recibirá los electrones. Y la solución electrolítica, que es la que dará vía los electrones del hierro al oxígeno, formando así la oxidación. Oxidación de metales. La oxidación de metales es una reacción química donde el metal reacciona con el oxígeno del aire o el agua, formando óxidos. En esta solo nos interesan tres aspectos, que es la facilidad con la que se oxida el metal, la naturaleza de la película de óxido que se forma y la velocidad con la que ocurre la oxidación. El diagrama de Elegant es una representación gráfica que muestra la energía libre de Gibbs estándar en función de la temperatura para diferentes reacciones de oxidación y sulfuración de metales, que permite comparar la estabilidad relativa de óxidos y sulfuros metálicos a diferentes temperaturas. ¿Cómo podemos interpretar la gráfica? Las líneas en el diagrama representan la reacción específica y la inclinación de las líneas está relacionada con el cambio de entropía de la reacción. La intersección de una línea con el eje de abscisas indica la temperatura a la que la reacción es espontánea. Naturaleza de la película de óxido que se forma. Para determinar la naturaleza de la película del óxido que se forma se utiliza el cociente de Pillin-Bedworth y se puede expresar en forma de ecuación como se muestra a continuación, donde enuncia que la relación de Pillin-Bedworth va a ser igual al volumen de óxido por átomo de metal sobre el volumen de metal por átomo de metal. Si no se tienen esos datos, también se puede expresar de la siguiente manera, donde dice que la masa atómica o molecular del óxido se va a multiplicar por la densidad del metal sobre el número de átomos del óxido por la masa atómica o molecular del metal por la densidad del óxido.
Entonces, dependiendo de la relación de volúmenes que hay entre el metal y el óxido, se puede determinar que si la relación de Pilling-Bedford es menor a 1, el óxido metálico será poroso y no protector, como se muestra. Hay espacios los cuales indican la porosidad, por lo tanto pues, no será protector. También tenemos que si la relación de Pilling-Bedford es mayor a 2, el óxido metálico tendrá a desmoronarse, por lo tanto no será protector. Entonces se desmorona y se empieza a desprender. Y por último, si el coeficiente de Pilling-Bedford es aproximado a 1, quizás sea un óxido metálico protector y no poroso. Para ello tenemos un ejemplo, el cual nos dice que la densidad del aluminio es de 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos y la del óxido de aluminio es de unos 4 gramos sobre centímetros cúbicos. Nos pide que describamos las características de la película de óxido de aluminio y que la comparemos con la película de óxido que se forma en el tuxteno. La densidad del tuxteno es de 19.254 gramos sobre centímetros cúbicos y la densidad del óxido de aluminio es de 7.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Y una vez vamos anotando esos datos y posteriormente tenemos que para el óxido de aluminio tenemos que se van a estudiar dos átomos, por lo tanto N o el número de átomos del aluminio es de 2 y que el peso molecular del óxido de aluminio es de 101.96 gramos sobre moles, perdón, y la del aluminio es de 26.981 gramos sobre mol. Y te anotamos los datos. Para el tuxteno tenemos que se va a estudiar solamente un átomo de tuxteno, por lo tanto N del tuxteno va a ser igual a 1. Nos dice que para el óxido de tuxteno va a tener un peso molecular de 231.85 gramos sobre mol y que la masa molecular del tuxteno es de 183.85 gramos sobre mol. Sustituyendo estos valores obtenidos en la fórmula o la ecuación de la relación de Pilling-Bedford, nos dice que vamos a multiplicar la masa molecular del óxido por la densidad del metal sobre el número de átomos del óxido o del metal oxidante por por la masa molecular del metal por la densidad del óxido. Sustituyendo los valores obtenemos que la relación de Pilling-Bedford del aluminio es igual a 1.28 y sustituyendo los valores para la relación de Pilling-Bedford del tuxteno tenemos una relación de 3.33. Acorde a las anteriores formas de determinar la naturaleza de dicho óxido, se puede determinar que como la relación de Pilling-Bedford del aluminio es aproximado a 1, por lo tanto esa capa de óxido va a ser protectora y no porosa, y como el cociente de Pilling-Bedford del tuxteno es igual a 3.33, había mencionado anteriormente que si era mayor a 2, esa capa se iba a desmoronar, por lo tanto pues iba a desprender y pues no iba a ser protectora. Es la principal diferencia entre estos dos. La, la capa de óxido de aluminio va a ser protectora y no porosa, y la capa de óxido del tuxteno va a ser se va a desprender y por lo tanto pues no será protectora. A continuación, vamos con la rapidez con la que ocurre la oxidación. Desde el punto de vista de la ingeniería, la velocidad a la cual se oxidan los metales y aleaciones es muy importante, puesto que la velocidad de oxidación de muchos metales y aleaciones determina la vida útil del equipo. Hay tres tipos de velocidades, por decirlo así. La primera sería la velocidad de oxidación lineal. Se implementa cuando la naturaleza del óxido resultante es porosa o se agrieta y desmorona, lo cual no es protectora. Para esto tenemos una fórmula que aquí se muestra en este pequeño recuadro, donde Y es el grosor del óxido, T es el tiempo y K es la constante dependiente del metal y temperatura. Enseguida tenemos la relación parabólica. Se implementa cuando la difusión de iones o electrones a través de una capa de óxido no porosa es el factor de control. También tiene una fórmula, una ecuación.
donde Y es el grosor del óxido, T es igual el tiempo y K es constante dependiente del metal y temperatura. Y por último tenemos la relación logarítmica, que aquí se implementa cuando las películas de óxido son delgadas y particularmente protectoras. Al igual tenemos su fórmula, que Y es grosor del óxido, T es el tiempo, K es constante dependiente del metal y temperatura, y C es constante. Aquí a continuación tenemos este diagrama que nos puede dar a entender mejor lo que acabo de decir. Este diagrama más específicamente describe cómo el peso ganado por unidad de área de un material cambia con el tiempo durante la oxidación. La ley lineal, o la línea donde dice lineal, es el peso ganado por unidad de área que aumenta linealmente con el tiempo. La parabólica aumenta y disminuye con el paso del tiempo. Y la logarítmica sube, baja, se mantiene constante y vuelve a subir. Y bien, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Nos dice que a 1000 grados centígrados el níquel puro sigue una curva parabólica de oxidación dada por la constante K, que vale 3.9 por 10 a la menos 12 centímetros cuadrados sobre segundo, en una atmósfera de oxígeno. Si esta relación no la afecta en el grosor de la película de óxido, calcule el tiempo necesario para que una lámina de 0.1 centímetros de grosor se oxide por completo. Y aquí por completo nos está diciendo que es por ambos lados. Entonces, teniendo esto, vamos acá. Aquí tenemos los datos. Nos dice que Y inicialmente es de 0.1 centímetros de grosor. K tiene un valor de 3.9 por 10 a la menos 12 centímetros cuadrados sobre segundo. Y T es el tiempo, lo que estamos buscando. Entonces, para saber cuánto vale Y en ambos lados, se divide el valor que nos dio entre 2 y nos da que es 0.05 centímetros. Y bien, como estamos hablando de difusión, vamos a utilizar la fórmula o la ecuación de la parabólica. Y ahí está, como se muestra. Despejamos T, que es lo que estamos buscando, y finalmente nos quedaría que T es igual a Y al cuadrado sobre K. Sustituyendo los valores nos da que Y es 0.05 elevado al cuadrado sobre K, que es 3.9 por 10 a la menos 12, y nos da un total de 6.4 por 10 a la 8 segundos. Ok, este valor lo vamos a dividir en los segundos que tiene un año para sacar el tiempo que es lo que estamos buscando. Y al hacer la división nos da que es de 20.29 años. Y así tendremos resuelto el ejercicio. Bueno, podemos concluir en que la oxidación es un proceso químico en el que un metal pierde electrones. Esto, en la mayoría de las veces, a causa del contacto con el oxígeno, dando lugar a una capa superficial de color marrón o rojizo. Este proceso químico puede ser beneficioso en otras áreas como lo es la respiración celular, en los procesos biológicos, pero en el caso de los metales es totalmente perjudicial, por lo que es necesario prevenir o controlar por medio de aleaciones, recubrimientos o tratamientos superficiales. Bueno, para nuestra exposición utilizamos las referencias bibliográficas que aparecen.